Cordial saludo para todos. A continuación, mis compañeros María Ramírez Izaza, Cristian Alfonso León Lecton y quien les habla, Lizeth Camila Mesa Pérez, les hablaremos acerca de la sentencia C-055 del 2022, emitida por la Corte Constitucional el 21 de febrero del 2022, la cual trata sobre la despenalización del aborto y establece un nuevo marco legal para su regulación en el país. El problema jurídico que se presenta en la sentencia C-055 del 2022 gira en torno a la exequibilidad del artículo 122 del Código Penal, el cual penalizaba el aborto en Colombia, sancionando a las mujeres que causaran aborto, como también a las mujeres que permitieran que se cause el aborto, incurriendo a prisión de 16 a 54 meses. Y pues también a resolver si este es compatible con la Constitución y no vulnera los derechos fundamentales de las mujeres. En pocas palabras, la Corte debía enfrentarse a diferentes cuestionamientos como lo son. Sí debía mantenerse la penalización del aborto en todos los casos no contemplados en la sentencia C-355 del 2006, la cual recordemos que las causales eran cuando hay un riesgo para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, cuando el feto presenta malformaciones que hagan inviable su vida, o cuando el embarazo sea producto de violación, incesto o inseminación no consentida. Como también se cuestiona si la penalización del aborto antes de la semana 24 de gestación era compatible con los derechos humanos de las mujeres, especialmente lo que respecta a su salud, vida y dignidad. Pues donde la Corte tiene en cuenta los diferentes derechos que se encuentran en conflicto. Hablaré de alguno de estos. Como lo es el derecho a la autodeterminación reproductiva, salud y dignidad de las mujeres, pues la Corte reconoció que la autonomía reproductiva es fundamental para la dignidad humana, lo que implica que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su vida y su propio cuerpo, siendo esta penalización absoluta del aborto una limitación a este derecho, pues impide que las mujeres tomen decisiones sobre su propio cuerpo. También tenemos la protección a la vida en gestación, pues la Corte ha establecido que esta no es absoluta ni uniforme en todas las etapas del embarazo. Es decir, que la protección del feto debe equilibrarse con los derechos también de la mujer. Y la prohibición absoluta del aborto está en contradicción con diferentes derechos y principios constitucionales. Entre ellos encontramos el derecho a la salud, el principio de la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos. Como también la Corte evalúa el Código 122 del Código Penal, el artículo 122 del Código Penal, para observar si este es proporcional al objetivo que se tiene para proteger la vida en gestación, concluyendo que no lo era, ya que este no evita los abortos, sino que llevaba a que las mujeres los realizaran, pero en lugares clandestinos, aumentando el riesgo de su vida y de su salud. También de que pues, el castigo penal que se impone a realizar el aborto lleva una carga sobre las mujeres, afectando sus derechos, pero también pues las diferentes alternativas que existen que pueden pues ayudar a que no se tenga que incurrir al aborto. Con todo esto se puede apreciar cómo la sentencia C-055 del 2022, la Corte Constitucional realiza un ejercicio de ponderación de los derechos y el análisis de contexto social y normativo, donde no se limita solamente a interpretar el artículo 122 del Código Penal, sino que también considera su impacto en los derechos de las mujeres y la realidad social sobre el aborto en Colombia. Y bueno, siguiendo con este tema tan importante, venimos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el problema hermenéutico de la interpretación que presenta el artículo 122 al compararlo con la Constitución Política y el bloque constitucional? Pues el problema hermenéutico para mí, tomando como referencia a esta escuela sistemática y finalista, va muy relacionado en el sentido de que el artículo 122 del Código Penal nos indica que una mujer puede incurrir en un delito como el suicidio, ¿sí? Si llegara a realizarse este aborto, dando como consecuencia una pena entre 1 a 3 años de reclusión, ya que solamente en ciertos casos consentidos exoneran de responsabilidad a la madre, ¿sí? Esto es como en el artículo 11 de los derechos fundamentales de la Constitución Política, donde nos dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. El artículo 12 nos dice que nadie será sometido a desaparición forzada o torturas ni tratos crueles e inhumanos y desagradables.
Y el artículo 13 nos dice que todas las personas nacen libres, pero si el feto aún no ha nacido, esta premisa pues ya exonera en cierta medida a la madre, en el caso de que el proceso sea justificable. Tercero, ¿cómo aplicó la Corte Constitucional el método de interpretación conforme para resolver los problemas jurídicos y hermenéuticos planteados? Pienso que la Corte Constitucional tomó este caso y falló a favor de la madre que tenga control y decisión sobre su cuerpo y su salud, en que sí, solamente sí, pueda tomar esta decisión, como la del aborto, solo en casos en que esté en riesgo la integridad y la vida de la madre, como lo dice la sentencia C-55, en los 3 puntos. Pues uno de ellos es que esté en riesgo la vida de la madre. El segundo, pues que haya una malformación del feto. Y el tercero, como que sea un exceso carnal o un acto sexual sin consentimiento. Por tal motivo, la actual forma de tipificación del delito del aborto consentido no es adecuada para la consecución de los fines de la pena. Es importante mencionar que para la resolución de este caso analizado en esta sentencia, la Corte Constitucional sin duda alguna utilizó el test de proporcionalidad. No sin antes decir que con la entrada en vigencia de la Constitución Política del año 1991, uno de los cambios trascendentales que se produjo lo constituyó la creación de la Corte Constitucional. A esta Corte se le confió la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Para el ejercicio de dicho control, la Corte Constitucional acudió a lo que se denomina el neoconstitucionalismo. Esto es, a la aplicación de nuevas formas, de nuevas figuras, de nuevas instituciones que le permitan cumplir con esa función, dejando a un lado pues todo el excesivo formalismo que imponían los métodos tradicionales como el positivista, el exegético, para acudir a modelos de control mucho más acordes al modelo del Estado social de derecho determinado en la Constitución del 91. Dentro de este modelo neoconstitucionalista y para el caso de análisis en esta sentencia que nos ocupa, los tribunales constitucionales aplicaron el test de proporcionalidad, como ya lo mencionamos, por cuanto es uno de los métodos hermenéuticos más utilizados para el ejercicio del control constitucional como método contemporáneo de interpretación. Este test le permitió a la Corte un análisis estructurado en varias etapas. ¿Sí? Una primera etapa era definir un fin legítimo. Allí les permitía determinar si la medida perseguía un objetivo que sea constitucionalmente válido. En segunda instancia, la idoneidad. Allí se podía evaluar si la medida era adecuada para alcanzar el fin propuesto. La necesidad, establecer si no existen otro tipo de alternativas que sean menos restrictivas, donde se lograra el mismo objetivo. Y por último, la proporcionalidad en sentido estricto. Allí es importante analizar si los beneficios de la medida superan los perjuicios que causa la misma medida. En este caso, ¿qué analizó la Corte? Que penalizar el aborto constituía una barrera desproporcionada para el acceso de las mujeres a los servicios de salud, a programas de salud sexual y reproductiva, afectaba de manera injusta y discriminatoria a aquellas mujeres que se encontraban o vivían o estaban en contextos de vulnerabilidad. Por lo tanto, decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24. Y allí se mantuvieron las causales establecidas en la sentencia 355 de 2026 para interrupciones posteriores a este periodo de 24 semanas. Así determinó, entre otras, que la mejor fórmula sería la definición de un sistema de plazos y una regulación de política pública que contemplara medidas relacionadas con la salud y la educación sexual y reproductiva de las mujeres. La decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres es garantizar el acceso a la educación sexual, a los diferentes anticonceptivos y al servicio de salud reproductiva sin barreras. Al proporcionar estos accesos y recursos, se puede promover la autonomía junto a la decisión informada de las mujeres sobre su salud reproductiva y sexual.
Además, es importante garantizar que las mujeres pues tengan ese acceso de salud reproductiva seguros y legales, incluyendo la interrupción del embarazo. Esto puede pues ayudar a prevenir complicaciones y riesgos para la salud de las mujeres, junto a promover su derecho sobre decidir sobre su propio cuerpo y salud. También es fundamental comprender que el entorno social es único en cada persona, especialmente en decisiones complejas como la del aborto, pues cada mujer tiene sus propias razones y circunstancias que la llevan a considerar esta opción y es importante respetar su autonomía y decisión. Entonces no se trata de desvalorizar la vida del feto en formación, sino de reconocer que la mujer tiene el derecho a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida. Es ahí donde la sentencia C-055 del 2022 no busca promover el aborto sin restricciones, sino que lo que busca es garantizar que las mujeres tengan ese acceso a una opción segura y legal pues en casos específicos. Es un llamado pues a la sociedad a respetar la decisión de la mujer y no juzgarla, pues cada persona vive en un entorno social diferente y no podemos pues conocer las circunstancias únicas que llevan a una mujer a considerar el aborto. Es hora de promover el respeto, la empatía y la comprensión en lugar de la estigmatización y el juicio. Bueno, finalmente debemos decir que el análisis de constitucionalidad definido en la sentencia C-055 de 2022 hubiese variado significativamente si se hubiese empleado un método exegético o un método originalista en lugar de los enfoques que usualmente adopta la Corte como la interpretación sistemática. La decisión habría sido mucho más restrictiva respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, por cuanto hubiese tenido mucho más peso la primacía del artículo 11 de la Constitución, que cita que el derecho a la vida es inviolable. La Corte podría haber concluido que el derecho a la vida del nasciturus es absoluto, ya que la Constitución no hace distinciones explícitas sobre el inicio de la vida. También se hubiese tenido en cuenta se hubiese interpretado de manera diferente, de manera muy estricta, el artículo 122 del Código Penal, que penaliza el aborto. Podría haber llevado a declarar su constitucionalidad sin ponderación adicional. Hubiese dado menos peso a los derechos de las mujeres y desde un enfoque exegético también habría evitado desarrollar principios como la autonomía reproductiva de las mujeres o la dignidad humana, dado que no están mencionados expresamente en el texto de la Constitución en relación con el aborto. Y se habría ignorado el análisis de impactos en la salud pública y las desigualdades estructurales a las que están expuestas las mujeres, elementos que fueron tenidos en cuenta y que fueron claves en la sentencia, dada en la C-055 de 2022.